¿no? Sí, pues. Esta niña canta pero con el corazón, ¿no? Son tres que cantan, pero ella es la que canta mejor. O sea, los tres tienen una voz excelente, pero ella lo canta, aparte de tener una voz, bonita voz, lo canta con pasión, con fervor, con todo el corazón. La otra señorita lo canta también precioso, pero esta niña ya espera, vive lo que canta ella, ¿no? Buenas noches, hermana Patricia. La de Arlita está ahí. Buenas noches, Darlincita. Consolador, amigo fiel. Consolador, amigo fiel. Es Jesús. Muy bien, hermanos, buenas noches. Una vez más, reciban saludos a nombre de la Iglesia Bautista Victoria. Y bueno, como todos los domingos en las tardes, igual tenemos estudios bíblicos. En esta noche vamos a tratar un tema que habla la Biblia bastante sobre la humildad, aunque ya hablamos el otro día al respecto, pero vamos a ver desde otros aspectos esto de la humildad, o sea, lo que la Biblia en realidad está lleno de este tema, ¿no?
Un saludo a todos los hermanos que siempre nos ven. Hay hermanos que obviamente ven después en Perú, hay hermanos que ven en Estados Unidos, en diferentes lugares. Así que un saludo y un abrazo a todos. Y una vez más, feliz el día de mamá, como saludamos en la mañana y justamente tratamos un tema concerniente a la mamá, a la madre que es sierva, ¿no? Cómo debe ser una madre, qué es lo que dice la Biblia de las mamás. Hemos visto en la mañana que las mamás juegan un papel importante. La mamá es constructora de su hogar, la mamá cuida su hogar, la mamá es consejera de su hogar. Así que en ese sentido fue de mucha bendición lo que vimos en la mañana. ¿Entienden? Entonces, en cuanto a los consejos, no se olviden en la casa nosotros lo que tenemos la oportunidad de orar más tiempo, de leer la Biblia, de compartir el Evangelio, ¿verdad? Y luego los otros consejos, no salir innecesariamente, estamos en cuarentena obligatoria, para salir hay que tener salvoconducto, así que no se puede ir ni a la feria, ¿entienden? No, no se puede ir así nomás a la feria, al supermercado. La semana pasada podíamos salir al supermercado, podíamos ir allá al mall, pero ahora no se puede. Entonces toda esta semana, bueno, la mitad de Santiago está en ¿cómo se llama? Cuarentena obligatoria. Y bueno, hay que respetar eso, ¿no? Muy bien. Y otra cosa, nuestras obligaciones como miembros de la Iglesia Bautista Victoria, ya saben ya cuál es. Los domingos la hermana Paulina normalmente está en la iglesia, o usted póngase en contacto con ella para cumplir lo que corresponde. Y también otra obligación que tenemos es orar cada noche. A las 10 de la noche en nuestros hogares nos reunimos y oramos. Oramos por un misionero en primer lugar, por una familia de la iglesia, y hay un texto guía. Esta noche el texto guía es el Salmo 37, 1 al 15, si no me equivoco. Entonces ustedes lo ven, ahí está en el WhatsApp de la iglesia. Y bueno, todos tenemos que participar. Entonces, y hay que orar por nuestros misioneros, especialmente por los misioneros que están en la ventana 1040. En la mañana estaba hablando con una de ellas, allá en Asia, y de verdad hablamos como un par de horas. Para nosotros era las 12 y para ella era las 10 de la noche. Entonces hablamos bastante y hay mucho, mucho que hablar. Como iglesia necesitamos aprender bastante sobre misiones. Pensamos que sabemos todo sobre misiones, en teoría, pero hay cosas que ignoramos completamente. Así que vamos preparando lecciones que las mismas misioneras, los mismos misioneros que están allá en el campo, van a estar dando a la iglesia a través de WhatsApp, de Zoom, qué sé yo, de esas aplicaciones. Así que hay que estar orando por ellos. No necesitan muchas oraciones. Ellos viven con muchas limitaciones. Está prohibido predicar el evangelio y hay tantas cosas y la cultura es completamente diferente. Nosotros ni idea tenemos de muchas cosas. La comida es diferente, los horarios diferentes, el clima es diferente, así que ellos necesitan muchas oraciones. Y esta misionera me pedía en la mañana que oremos por los trámites para que se le amplíe la visa. Y también están en cuarentena ya y justo en 2 semanas se levanta la cuarentena y ella, como sea, tiene que hacer el trámite para, ¿cómo se llama? Para que le amplíen la visa de estadía, obviamente. Así que oremos por ellos. Y oremos también por otros misioneros que igual están en Asia y en África del Norte, porque igual para que sus hijos se acostumbren. Hay otros porque hay un misionero que pide que oremos porque su sustento ha bajado con este problema de la pandemia. Y también sigamos orando por nuestra hermana allá en Tailandia, la hermana que la iglesia sostiene. Oremos por ella, por su salud, por su estadía y porque, bueno, damos gracias a Dios que la familia de ella está bien, ¿no? Oramos la iglesia, muchos hermanos oraron. Se creía que su familia estaba infectada con este problema del coronavirus, pero gracias a Dios que no fue así. Así que la hermana Ruth nos manda los saludos y está agradecida de las oraciones de la iglesia. Y también sigamos orando por nuestro hermano Renzo Zúñiga en Marruecos y otros hermanos, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar entonces para entrar ya
en el tema que corresponde. Oramos, amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta noche. Agradecemos tus bendiciones, te entregamos este mensaje a ti y habla en nuestros corazones. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces el otro día tratamos bastante sobre la humildad, ¿verdad? Y un poquito en la introducción vamos a ver el significado de esta palabra, o sea, la etimología de dónde viene y en realidad qué significa. Y obviamente es un requisito para agradar a Dios, ¿no? La palabra humildad, como vimos el otro día, venía del latín humilitas, y esta deriva, el sufijo itas, indica cualidad de o calidad de. Dice, y de la palabra humus, o sea, es una palabra compuesta. Calidad de humus significa, ¿no? Humus, que significa tierra. Entonces la palabra humildad está relacionada con la aceptación de nuestras propias limitaciones, bajezas, sumisión y rendimiento. Humus, claro, nosotros venimos del humus, de la tierra, ¿no? Y humildad en la Biblia, obviamente, es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, y en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia. Entonces, en Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 5, versículo 5, cuando dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, el otro día tratamos bastante al respecto de eso, ¿no? Pero ahora vamos a ver 4 cosas que Dios hace, o 4 puntos sobre la humildad. En Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, según este Proverbios 8:13, vemos que Dios, ¿qué es lo que odia? Dios odia, aborrece la soberbia y la arrogancia. La soberbia y la arrogancia es lo opuesto a la humildad. El humilde es aquel que reconoce cuáles son sus limitaciones, ¿verdad? El que se humilla ante Dios. ¿Y el soberbio quién es? El que no, el que está crecido, el que es arrogante, el que es orgulloso. Entonces por eso vemos ahí cuando dicen Proverbios 8:13, Dios odia, aborrece la soberbia y la arrogancia. De plano, alguien que anda en estos caminos, obviamente está en contra de Dios. ¿Entiendes? Entonces, y Dios seguramente contra él también. Entonces, nosotros en esta noche, como les reitero, vamos a ver la humildad. En Mateo capítulo 11, versículo 29, el Señor Jesús decía, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el otro día también habíamos visto, cuando alguien exige humildad es Dios, y cuando alguien ordena que seamos humildes es Dios. Y cuando alguien ejemplifica la humildad, ¿quién es Dios? ¿Verdad? ¿Entiende? Entonces, Dios vino desde el cielo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, cuando dice, haya pues en vosotros de sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser en forma de Dios al cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y dice, y llegando hasta la muerte de cruz, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Entiende? Entonces, en la Biblia nos enseña que si uno quiere ser exaltado por Dios, tiene que humillarse o tiene que ser humillado. Porque Dios nunca puede exaltar a un soberbio, siempre exalta a un humilde. Entonces, de eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el soberbio, ¿qué es? El soberbio es aquel que le resiste a Dios. Entonces, muchas doctrinas, el ateísmo, el racionalismo, todo están basadas justamente en la soberbia del hombre, ¿verdad? En el orgullo del hombre, en el hecho de no querer aceptar de que hay un Dios que juzga, hay un Dios creador, ¿entiende? Y su soberbia, la soberbia a qué lleva a las personas, la soberbia lleva, a enceguecer, a negar a Dios. Entonces, ¿y por qué niega a Dios? Porque vive en inmoralidad, ¿entiende? Entonces, de eso es lo que está hablando. Por eso dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿entiende? Entonces, lo que nos corresponde hacer a nosotros, a los seres humanos, es humillarnos ante Dios. Entonces, vamos a ver, y obviamente si somos discípulos de Cristo, tenemos que ser
mansos y humildes como el Señor Jesús, cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, carguen mi yugo, el yugo que les pongo, y aprendan de mí que soy apacible, soy paciente, o soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿cómo vamos a, incluso yo quiero tener descanso en mi alma? ¿Cómo aprendo eso? Cuando sigo el ejemplo de Cristo, que era manso y humilde. ¿Y a qué se refiere con eso de, cómo se llama, descanso para el alma? Pero un problema que el hombre tiene, ¿cuál es? El problema del alma, el problema de las emociones, de los sentimientos. Ahí es donde está el problema del estrés, de la depresión y todas esas cosas. ¿Pero por qué? Porque el hombre no ha aprendido a qué, no ha aprendido a llevar el yugo de Cristo. ¿Se da cuenta? No ha aprendido a andar con Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre es soberbio. Entonces, cuando el hombre se humilla, ¿qué hace? Obvio, primeramente acepta a Cristo como Salvador personal y empieza a andar con el Señor y obviamente va a tener una paz, su alma va a descansar. ¿Por qué? Porque solamente el Señor puede dar descanso, solamente el Señor puede dar gozo y solamente el Señor puede dar paz. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la promesa ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, o 6, 7 y 8. ¿Entiende? Entonces, como les decía, si somos discípulos de Cristo, tenemos que ser humildes y mansos como nuestro Señor. Ahora, en primer lugar, número uno, Dios humillará a los soberbios. O sea, tarde o temprano los soberbios van a ser humillados. En este mundo o en el siguiente, en esta vida o en la siguiente. Eso es lo que hay que entender. ¿Entiende? Entonces, y para esto tenemos que entender por qué Dios va a humillar a los soberbios, entendiendo que primero Dios es juez de toda la tierra, ¿verdad? Si Él es el creador de todas las cosas y por lo tanto también es el juez de toda la tierra. En el Salmo 75, versículo 7 dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. ¿Entiende? Entonces, o podríamos decir, Dios es el que juzga, a unos humilla, a otros exalta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a quienes humilla Dios, a los que son soberbios, ¿se da cuenta? Si nosotros vemos la historia más todavía, ahí podemos ver quién humilló a Nabucodonosor, ¿no fue Dios? O a Faraón. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Éxodo, ahí capítulos 7, 8, 9, 10, ¿cómo lo humilló? Dios lo humilló, Dios lo aplastó. ¿Por qué? Porque él era soberbio. Y así podemos ver a muchos gobernantes como Nabucodonosor, como los césares romanos, aún como muchos gobernantes en estos últimos tiempos, como Hitler, qué sé yo, fueron humillados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre los va a humillar. Tarde o temprano los soberbios van a ser humillados. ¿Por qué? Porque él es Dios, Él es el creador, por lo tanto Él es el juez, ¿verdad? Y también tenemos que entender, Dios, como les reitero, siempre humilla a todo el que se enaltece. En el Salmo 147, versículo 6, dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. O sea, el Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo a los impíos. Los humilla por completo a los malvados. El malvado, el incrédulo, el ateo, tarde o temprano, como le reitero, va a ser humillado. Si no es en esta vida, en la próxima. ¿Entiende? Aún en esta vida, muchas veces ¿cómo se llama? Muchas veces para el incrédulo, el impío, para encontrar, para disfrutar de la vida, ¿a qué se acoge? Se acoge al alcohol, se acoge a las drogas, se acoge a todas esas cosas. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque es soberbio. O sea, en realidad no tiene paz en su corazón. ¿Entiendes? Entonces dice Dios ahí claramente, ¿no? Que Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos, humilla a los impíos hasta la tierra. Da cuenta el caso de Voltaire, el caso de todos los filósofos que decían, en el hecho de su muerte, ¿no? O sea, yo y el gusano somos lo mismo. O sea, recién habían entendido que todo lo que ellos habían escrito no tenía ningún sentido. ¿Entiende? Muy bien.
Entonces, como decía, aquí en esta vida o en la próxima, Dios siempre va a llamar a cuentas a las personas, especialmente a los soberbios. Así que hoy es el tiempo en que debemos humillarnos ante Dios. Otra cosa también, Dios, estamos en el primer punto, ¿no? Dios ve la soberbia como un pecado que tiene que enfrentarlo. Y ahí, por ejemplo, en Daniel capítulo 4, versículo 37, vemos ahí la historia de Nabucodonosor. Justamente le decían Nabucodonosor en aquel entonces era el gobernante más poderoso. Babilonia era la superpotencia mundial de aquel entonces. ¿Me entiende? Entonces, obviamente, Nabucodonosor era tan jactancioso, tan orgulloso, tan soberbio. ¿Me entiende? ¿Y qué hizo Dios? Dios lo humilló. Y por ejemplo, cuando Dios lo humilla, finalmente Nabucodonosor por lo menos reconoce a Dios. Y dice, por ejemplo, el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, él decía eso con conocimiento de causa, porque él fue humillado por Dios. ¿Y por qué fue humillado por Dios? Porque él se ensoberbeció. Entonces, una de las cosas que debemos aprender nosotros, aún como creyentes, nunca seamos soberbios, nunca nos ensoberbezcamos, nunca nos enorgullezcamos. Siempre debemos aprender a ser humildes. ¿Y cuándo vamos a aprender a ser humildes? Cuando en primer lugar reconocemos que Dios es el que tiene el control de todo, que Dios nos creó a nosotros, Él es nuestro juez y debemos andar en su voluntad. Entonces esa es la manera de ser humilde, ¿verdad? Y reconocer que nosotros no somos nada, de dónde Dios nos ha rescatado, ¿entiende? Entonces Nabucodonosor, ¿qué pasó? Él se enorgulleció, él dijo, wow, yo construí todo este imperio, él empezó a decir eso. Y en el acto Dios lo humilló, Dios lo aplastó, ¿entiende? Otra cosa también, la humildad es poner a un lado nuestra voluntad y obedecer la voluntad de Dios. ¿Da cuenta? ¿El humilde qué hace? El humilde reconoce la voluntad de Dios, no la suya. El soberbio, ¿qué dice? El soberbio ni siquiera le consulta a Dios. Vamos a suponer cuando la Biblia dice bien claro que si tú vas a hacer un viaje, por ejemplo, deberías decir, si Dios lo permite, iremos a tal sitio y volveremos de tal sitio. Si Dios lo permite, haremos esto o aquello. Pero es soberbia cuando nosotros no le consultamos a Dios y tomamos nuestras maletas y nos vamos, ya sea de vacaciones o hacemos algún negocio, hacemos cualquier cosa sin tomar en cuenta a Dios. Eso es soberbia. Y muchas veces esa soberbia, por eso sufrimos consecuencias fatales, letales. Por eso antes de hacer cualquier cosa siempre tenemos que poner a Dios, siempre tenemos que preguntar a Dios, Señor, ¿es esto que tú quieres que yo haga o no? Muéstrame. Si es lo que tú quieres que yo haga, lo hago. Si no es tu voluntad, no lo hago. Eso es humildad. Pero vamos viendo acá, la humildad es poner a un lado nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Y el versículo que ya hemos tratado, esto, por ejemplo, en 2 de Crónicas 7:14, cuando dice, si se humillare mi pueblo, ojo, mira lo que dice la condicional, sí, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, ¿cuándo va a sanar nuestra tierra y todo? Cuando nos humillamos, cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios. En este caso, según este versículo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primero dice es humillarse, ¿entiende? Humillarse, dice ahí, buscar su rostro, orar, dejar nuestros malos caminos, dejar nuestros pecados. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso, entonces obviamente Dios nos escucha. Se ha dado cuenta que a veces hay videos, ¿no? Por ejemplo, de presidentes que se están humillando ante Dios. Había el presidente de Paraguay, por ejemplo, que justamente habló de este salmo, a un presidente de Guatemala, si no me equivoco, este presidente Bukele, y varios presidentes que mencionan algunos versículos. Entonces son gente que se humilla y obviamente Dios sin duda alguna les va a bendecir. Pero hay otros que ni siquiera les importa a Dios, les importa otras cosas, sus intereses políticos, cualquier otra cosa les importa, ¿entiende? Pero menos Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es humillarnos ante Dios, hacer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios
está mostrando que estamos siendo humildes al Señor. ¿Ve? Muy bien. También la humildad, el temor de Jehová y andar en el camino de Dios están relacionados. En Jeremías capítulo 44, versículo 10 dice: no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Dios, ¿a quién está acusando acá? A Israel. ¿Qué había pasado con Israel? No se habían humillado, no habían tenido temor de Dios, no habían caminado en la ley del Señor que les había dado. Entonces, por lo tanto, ¿cómo les está calificando acá? Como soberbios, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros nos humillamos, andamos en el temor de Dios, andamos en los caminos del Señor, ¿qué estamos mostrando? Estamos mostrando humildad. Y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que al Señor le agrada. ¿Da cuenta? Entonces, en primer lugar hemos visto, Dios va a humillar a los soberbios. En segundo lugar, vamos a ver, Dios escucha a los humildes. Muchas veces, ¿por qué Dios no nos escucha? Porque tenemos pecado en nuestro corazón. Y tener pecado en el corazón, ¿qué es? Un acto de soberbia, ¿verdad? Por eso dice: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, ¿verdad? Hace tiempo estudiamos en la iglesia razones por las cuales Dios no escucha la oración. ¿Cuál era? Justamente el hecho de ser soberbio uno, y otro era el hecho de que uno guarda en su corazón pecado, ¿entiende? Muy bien, entonces Dios escucha en segundo lugar a los humildes. ¿Por qué? Porque Dios está atento al humilde, ¿entiende? Mira, por ejemplo, Salmo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Qué significa eso? Excelso. O sea, que el Señor está en lo alto y se fija en el hombre humilde y le reconoce, le reconoce a él, pero al orgulloso lo mira simplemente de lejos. Entonces, Dios siempre va a escuchar al humilde. Y tenemos en la Biblia esa historia en Lucas capítulo 17, cuando un fariseo y un publicano fueron al templo, ¿verdad? El fariseo fue todo pedante. Era buena persona, era moral sin duda alguna, pero era pedante. Que decía su oración incluso: Señor, yo soy, prácticamente decía, soy perfecto. Yo hago esto, yo hago aquello, Señor, no soy como este, soy diferente, ¿entiendes? En cambio, el publicano, ¿quién era el publicano? El cobrador de impuestos, que toda la sociedad lo consideraba como una escoria, como un traidor. Este publicano fue y que le dijo al Señor: Señor, ni siquiera soy digno de alzar mis ojos a ti. Y nada más. Y Dios dice, el Señor Jesucristo dice que este fue justificado. Del otro no dice nada. O sea, cuando calla el comentario del otro, es porque él no fue justificado. Entonces eso es lo que nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces Dios siempre está atento al humilde, ¿entiende? Por ejemplo, esta mujer sirofenicia que tenía su hija enferma, va donde el Señor Jesús, se postra a sus pies y le dice: por favor, hijo de David, ten misericordia de mí, sana a mi hija. Y Dios le escucha. ¿Por qué? Porque ella se humilló, ¿entiende? Y así podemos ver muchos pasajes ahí. Entonces, para llegar al oído de Dios, uno tiene que humillarse. Salmo 10, 17, por ejemplo, dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿Ve? Entonces, ¿el deseo de quién oye Jehová? ¿Del soberbio o del humilde? El deseo del humilde. ¿Entiendes? Bueno, lo que dice: tú escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento. O sea, tú escuchas la oración de los humildes, tú les animas y los atiendes. Eso es lo mismo que un papá de entre sus hijos. ¿A quién escucharía? ¿A su hijo que es soberbio? ¿A su hijo que es desobediente y malcriado? No. Siempre va a escuchar al hijo que es obediente, al hijo que es humilde. Entonces Dios con mayor razón todavía, ¿verdad? Muy bien. Otro también, humillarse delante de Dios es entender que hay que hacer su voluntad. En Daniel 10:12 dice: entonces me dijo, o sea, Daniel está hablando con un ángel, con el ángel que Dios le envió, con el ángel Miguel. Y dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, ¿qué había pasado? El ángel estaba llevando, porque Daniel, ¿qué había hecho?
Daniel hacía la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, ¿qué encontramos? Daniel 1:8, que él propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey, con las costumbres de Babilonia, sino ¿qué propuso en su corazón? Propuso en su corazón ser humilde, hacer la voluntad del Señor. Y entonces cuando proponemos eso en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿qué estamos mostrando? Humildad, hacer la voluntad del Señor. Y definitivamente el Señor escucha nuestras oraciones. ¿Da cuenta? Y también dice, Dios estima y no desprecia al humilde. ¿Entiende? Por ejemplo, cuando nosotros vemos el Salmo 51, versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué es un espíritu quebrantado? Un corazón roto, despedazado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, parafraseando, podemos decir que el sacrificio que agrada a Dios es un espíritu dolido y no desprecia al Señor un corazón hecho pedazos. Entonces, como vimos el caso de Ana, el jueves pasado vimos la historia de Ana. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue Ana al templo? ¿Con qué actitud fue? Con una actitud humilde. Ella con el corazón despedazado, dice, por la, por la multitud de mis congojas, yo vengo a ti. Dice, y entregó a Dios, puso a los pies de Dios, ¿cuál? Su corazón despedazado. ¿Entiende? Entonces, por eso, ¿qué hizo Dios? Dios obviamente le escuchó. ¿Y cuál era la petición de Ana? Un hijo. Ella quería tener un hijo, porque en aquel entonces no tener un hijo era mal visto, ¿entiende? Y de hecho su rival la irritaba. Penina dice la irritaba porque no tenía hijos, se burlaba de ella y todo eso. Pero ella, ¿dónde fue? Ella fue al templo, ¿entiende? Y ahí oró. Dice, por la magnitud de mis congojas vengo. Y dice, en silencio oró a Dios. Y dice, he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Entiende? Entonces, porque tenía el corazón contrito, el corazón humillado, tenía el corazón hecho pedazos. ¿Entiende? Ahora, en tercer lugar, entonces primero hemos visto, Dios va a humillar o va a quebrantar a los soberbios. En segundo lugar, hemos visto, Dios escucha a los humildes. En tercer lugar, vamos a ver que Dios bendice a los humildes. ¿Entiende? ¿A quién bendice Dios? A los humildes, a los que se humillan ante Él. Y dice, cuando dice Dios da gracia a los humildes en Proverbios 3:34, cuando dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Qué significa? Son palabras un poco antiguas. O sea, el Señor se burla de los burlones, ¿entiendes? Se burla de los filósofos, se burla de los ateos y de todos ellos, porque son tontos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero muestra su favor a los humildes. ¿Das cuenta? Y eso es lo que está diciendo Dios. O sea, el Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. Por eso lo está diciendo, ciertamente Él escarnecerá. Escarnecer es burlarse. ¿Quién se va a burlar de los soberbios? Dios. ¿Entiende? Como los soberbios que quieren hacer todas sus cosas, salirse con la suya. Y pum, manda una pandemia y listo, todos callados, con la cola entre las piernas. ¿Quién se está burlando de Dios? Dios. Más adelante, cuando hayan más pandemias, terremotos y todo eso que dice el libro de Apocalipsis, todos los soberbios que van a querer hacer todas las cosas, ¿dónde van a estar? El libro de Apocalipsis dice, incluso van a esconderse en cuevas, en montes, pidiendo que aplástennos, por favor, porque la ira del Cordero ha llegado. Y dice, la muerte huirá de ellos. Entonces, y Dios se va a burlar de ellos. El Salmo capítulo 2, ¿no? Dice, los reyes de la tierra se levantan contra Dios, pero Dios, ¿qué? Dios se va a reír de ellos. Y de hecho se ríe de ellos porque ellos pueden tener todas las armas, aviones, misiles, todo lo que quieran. Pero Dios solamente con con un chasquear de dedos los va a destruir. No es lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Dice, con el resplandor de su presencia va a aplastar a todos los ejércitos del mundo en Armagedón. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender que Dios le va a resistir a ellos, pero Dios va a bendecir a los humildes. ¿Da cuenta? Por eso dice, a los humildes dará gracia. ¿Entiendes? O sea, nos va a tratar con bondad. Entonces eso es lo que dice también en Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, puesto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ya? Se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Trata con bondad a los humildes.
¿Cómo nos trata Dios cuando oramos, nos humillamos? Nos trata con bondad. En este tiempo de pandemia, ¿a qué cristiano le ha faltado algo? No hay cristiano que se queje. Incluso cuando uno, por ejemplo, habla con los misioneros que están en China, en la India, en Pakistán, en Tailandia, en África, todos los misioneros que están ahí, a pesar de todas las limitaciones, a pesar de todas las amenazas, siempre Dios los protege, Dios los cuida, Dios los guarda. Y no solamente eso, sino Dios le pone en gracia y buena voluntad ante otras personas. ¿Se da cuenta? Y eso es algo que uno debe entender. Incluso Dios los alimenta, así como vimos el otro día vimos la vida de Elías, ¿verdad? Había sequía en Israel y de hecho, en consecuencia, había hambruna. ¿Y Dios dónde le manda a Elías? Muy bien, a Kerit y escóndete. ¿Y Kerit qué era? Kerit era un riachuelo, era un río, un riachuelo que alimenta el Jordán. Y él va y se esconde ahí. Y me imagino que él pensó, ¿y ahora qué voy a comer? Como aquí no hay supermercado, ¿cómo? ¿Entienden? No hay feria. Y Dios le dice, no te preocupes, los cuervos te van a alimentar. Y los cuervos lo alimentaron en la mañana, en la tarde, y él tomaba agua ahí. Y muchas veces sucede, habla por ejemplo, estaba hablando con estos misioneros, dice, nosotros venimos acá, y acá en estas tribus, la gente nos trata bien. Yo estaba leyendo la carta de unos misioneros allí en los países musulmanes. Y dice, nosotros somos cristianos, callados ahí. Y dice, muchas familias les recibieron y los alimentaron. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Cuando uno se humilla ante Dios, en realidad Dios es el que nos va a bendecir. También Dios premia a los humildes con riquezas, honra y vida. Proverbios 22:4, cuando dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. En otras palabras, lo que está diciendo es, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Entonces, muchas veces cuando uno se humilla ante Dios, Dios le va a dar a uno lo que necesita. ¿Entiende? Muchas veces Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y hasta incluso Dios nos puede dar riquezas. O sea, eso depende de Él, sin duda alguna. Y cuando nosotros vamos, lo alabamos a Él, el objetivo no es tener cosas, el objetivo es glorificar su nombre. Y cuando nuestro objetivo es glorificar su nombre, ¿qué estamos mostrando? Humillación. Y cuando mostramos humillación, ¿qué hace Dios? Ese corazón le agrada a Dios. Y Dios dice, muy bien, a este lo voy a bendecir. Lo va a bendecir con su hogar, lo va a bendecir con su trabajo, lo voy a bendecir con salud, o me lo llevo allá, lo va a bendecir con mi presencia. ¿Da cuenta? Entonces, Dios siempre nos va a premiar. Y también dice, Dios bendecirá al humilde con alegría y gozo. En Isaías capítulo 29, versículo 19 dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. O sea, que los humildes se alegrarán en el Señor, se regocijarán en el Santo de Israel. ¿Da cuenta? O sea, Dios nos va a dar gozo. Como te decía el Señor Jesús, que dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no os doy como el mundo la da. Entonces, cuando uno se somete a Dios, no sé, pues pasan problemas y todo eso, y Dios pone una paz. Uno le puede decir, Señor, ¿sabe qué? Estoy asustado. Puedes poner paz en mi corazón. Uno se humilla al Señor y de pronto uno siente una paz tan profunda. Y dice, como esa canción, puedes tener paz en la tormenta. Y claro, por ejemplo, este es un tiempo tormentoso, un tiempo complicado. Uno ve uno entra ahí hay una aplicación en internet y donde simplemente pincha ahí, aparecen todos los mapas del mundo. Entonces uno pincha el mapita y aparece Perú, 56.000 infectados, 1.600 muertos, etc. Chile, 28.000 infectados, 600 y tantos muertos, etc. Entonces, entonces uno ve todo eso como algo horrible, algo horrendo, ¿entiende? Pero en medio de eso uno puede encontrar mucha paz. ¿Da cuenta? Entonces por eso dice, Dios va a bendecir al humilde con alegría y con gozo. Y uno dice, ya si en esta situación me pasa algo, al final me voy a casa con mi Padre Celestial y ahí voy a estar eternamente en su presencia, millones de veces mejor que aquí. Porque aquí tengo temores, aquí tengo hambre, aquí tengo fatiga, tengo sueño, etcétera, etcétera. Tengo enfermedades, pero allí no.
Entonces hay una paz tan grande. Pues dice ahí donde dice Dios bendecirá al humilde con alegría y gozo. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. En cuarto lugar, Dios salvará a los humildes. ¿A quién salva Dios? Al que se humilla. ¿Entiende? ¿Quién es el que acepta a Cristo? ¿El que se humilla o no? Entonces, cuando, por ejemplo, dice en el Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Da cuenta? O sea, Dios se complace en su pueblo y a los humildes les concede el honor de la victoria. Entonces nos salva, nos ayuda, nos saca de situaciones complicadas. Entonces, y otra cosa, Dios, ¿con quién convive? Solamente con el humilde, con el orgulloso, el nada que ver. Por eso dice, Dios da gracia al humilde, pero al altivo mira de lejos, al soberbio mira de lejos. Y de hecho, ni siquiera está en su vida. El soberbio ni siquiera puede orar a Dios, ni siquiera debe orar a Dios. Para orar a Dios tiene que humillarse sin duda alguna. O sea, por ejemplo, cuando en Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, es Dios. Yo habito en la altura y la santidad. Y mira lo que dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién habita Dios? O sea, ¿con quién va a habitar Dios? Con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, si parafraseamos, está diciendo el Altísimo, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo, dice, yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde afligido y le doy ánimo y aliento. ¿Con quién está Dios? Con nosotros. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores que otros? ¿Más inteligentes? No, simplemente porque nos hemos humillado a Dios. ¿Y cuándo nos hemos humillado a Dios? Cuando hemos reconocido nuestros pecados y le hemos aceptado como Salvador personal. Entonces a nosotros es a quien nos ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es lo que ha dicho Dios? Entonces, si todos los días nosotros también tenemos que seguir humillándonos, porque muchas veces podríamos caer en algún área de nuestra vida en soberbia. Entonces, por lo tanto, Dios dice, Él convive con los humildes. Y también dicen, al humilde le guarda del juicio. En el juicio final, ¿quiénes van a estar ahí en el juicio final? Los soberbios. Por ejemplo, cuando dice en Sofonías 2:3, buscad a Jehová, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Da cuenta? Entonces, eso es lo que, en conclusión, nuestro deber como hijos de Dios es ser obedientes, es humillarnos ante Dios. Entonces, aún esta noche, aún a las 10 de la noche, cuando oramos como familia, aún cuando escuchamos los mensajes, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos humillando al Señor. Solamente un par de versículos más quiero leer para terminar ya. Como dice en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que siempre Dios pide, humildad, humillarse. ¿Te das cuenta cuán importante es? Y muchas veces no entendemos eso. Y muchas veces por eso Dios no nos oye. O cuando, por ejemplo, en Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Entiendes? Aún está hablando de la armonía de la iglesia local. ¿De qué depende? De la armonía entre hermanos. Depende de la humildad. Está basada en la humildad. ¿Da cuenta? Y en este tiempo yo he hablado con muchos hermanos. Anteanoche, ayer, hablaba con unas personas que iban a la iglesia hace 16 años atrás, cuando empezó la iglesia. Pero conversamos. ¿Y en qué está basado todo eso? En la humildad. Aun cuando oramos unos por otros. ¿Por qué oramos unos por otros? Porque tiene que ver con humildad. Esta noche estamos orando por una familia de la iglesia, estamos orando por unos misioneros. Cada noche hacemos eso. ¿Por qué? Porque estamos expresando humildad. Entonces, y para terminar, voy a repasar que hemos visto 4 cosas sobre la humildad. En primer lugar, hemos visto que Dios humillará a los soberbios, tarde o temprano, en esta vida o en la otra. Hemos visto eso. En segundo lugar, Dios escucha a los humildes. Dice, Dios es excelso y atiende al humilde.
En tercer lugar, hemos visto Dios bendice a los humildes, porque dice, oye la oración de los humildes. Y en cuarto lugar, hemos visto Dios salva a los humildes. Así que, y entonces, como en conclusión habíamos visto que es nuestro deber como hijos de Dios ser obedientes, humillarnos ante el Señor. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, ¿ven? Y sanaré su tierra. Él quiere sanarnos aún nuestros problemas, pero aquí la clave es humillarse. Oremos, Señor, te damos gracias por esta noche, agradecemos tus bendiciones, gracias por ser bueno con nosotros, gracias porque tú siempre, Señor, una de tus condiciones para escucharnos es la humildad, Padre Celestial, es el humillarnos ante ti. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, humildemente, Señor, que tú nos ayudes en este tiempo, Padre Celestial, de pandemia. Tú, Padre Celestial, sanes nuestra tierra, Señor, no porque lo merecemos, sino porque tú eres misericordioso y bondadoso. Te pedimos, Señor, por todos nuestros vecinos, que tú les guardes y les cuides. Te pedimos por todo nuestro país, Señor, aún por las autoridades, que tú les ayudes, les des sabiduría y entendimiento. Que tú, Señor, des tranquilidad a aquellos que en este minuto están desesperados. Y tú, Padre Celestial, en alguna manera, Señor, obra en sus vidas para que ellos se humillen y te acepten como Salvador personal. Pero nosotros como creyentes, ayúdenos siempre, Señor, Padre Celestial, a humillarnos, a ser humildes, Señor. Te pido por aquellos hermanos que están alejados, Señor, de tus caminos. Aprovecha esta oportunidad, Señor, y presiónales, aplástales al punto de que ellos puedan humillarse, Señor, y volver a tus caminos. Te pedimos por la salvación de muchas almas, Señor, en este tiempo. Sabemos que mucha gente nos ve y mucha gente te ha aceptado como Salvador personal. Y gracias te damos por ser bueno con nosotros. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos vemos el día martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga mucho.